Y hoy se encuentra con nosotros en el set de televisión el señor José Naupari, asesor externo del Jurado Nacional de Elecciones, con quien vamos a conversar acerca de este predictamen que ha propuesto el Congreso de la República. ¿Cómo está usted? Bienvenido a JN Noticias. Muchísimas gracias por la invitación. Iniciemos, por favor, viendo el proyecto de la congresista Amuruz con respecto al recorte del mandato de las autoridades electorales, por favor. Claro, efectivamente, el proyecto de reforma constitucional de la congresista Amuruz había sido, acumulado dentro del proyecto de dictamen desde tanto la primera versión de enero como la segunda versión que se debatió ayer por parte de la Comisión de Constitución y Reglamento, de lo cual se ha dado cuenta ayer que la congresista Amuruz ha pedido que se desacumule del proyecto de dictamen su proyecto de ley. ¿Ello qué implica? Claro. Ella está pidiendo que su proyecto de recorte de mandato se vea por separado, no comprendido dentro de este proyecto de dictamen, sino en un momento posterior, si se quiere. Ah, ya, perfecto. O sea, que se vea un proyecto aparte, adicional, el predictamen sería otro tema. Exacto. El proyecto de dictamen, al ya desacumularse, el proyecto de la congresista Amuruz, corre, solo. El proyecto de la congresista Amuruz se verá en su momento. Y esto va a depender mucho de la Comisión de Constitución, si lo ve, cuándo lo ve y eventualmente cuál sea el proyecto de dictamen que proponga específicamente sobre el proyecto de la congresista Amuruz, que puede ser favorable con un texto sustitutorio o incluso también puede darse un caso de un dictamen de archivo. ¿Y qué es lo que específicamente se está proponiendo en ese predictamen de la congresista Amuruz? Lo que plantea la congresista Amuruz en su proyecto de ley es que por una única vez y con esta ocasión en particular se recorte el mandato del presidente del Jurado Nacional de Elecciones y del jefe nacional de la Oficina Nacional de Procesos Electorales, ¿no? Entonces, como ni la primera ni la segunda versión del proyecto de dictamen de la Comisión de Constitución, que asumo tendrá una tercera versión el próximo viernes, como ninguna de ellas plantea en ningún extremo el recorte de mandato de estas dos autoridades, es que haya entendido que no se está acogiendo su propuesta y por eso ha pedido su desacumulación. Claro, para que lo vean aparte, exacto, ¿no? Pero esto entonces no tendría una connotación política porque se está pidiendo por única vez y aparte que sea este año. No, sin duda, los congresistas al final del día son actores políticos, pero el problema es que el hecho que seas un actor político o una autoridad política no puede darte patente de corso para actuar de manera, ¿por qué no decirlo?, arbitraria o en colisión con la propia Constitución, porque recordemos, es cierto, es una iniciativa de reforma constitucional, sí, pero la Constitución tiene que leerse de manera integral, de manera unitaria, y en tanto y en cuanto el recorte de mandato, por ejemplo, implicaría incidir en el derecho de acceso a la función pública que se extiende durante todo el periodo de mandato de estas autoridades, y porque adicionalmente la Constitución prohíbe que se emitan normas con nombre propio, y que evidentemente si van a incidir en derechos fundamentales tendría en todo caso que haber justificación, y en este caso ni hay justificación, ni tampoco se salva la prohibición constitucional de legislar en nombre propio. Yo personalmente estimo que cuando la Comisión de Constitución tenga que estudiar de manera aislada esta iniciativa de reforma constitucional, lo más probable o lo que tendría que corresponder es que recomiende su no aprobación y envío a archivo. Bien, ahora dejemos de lado el proyecto de ley de la congresista Amuruz y pasemos a este predictamen que tiene una primera versión en enero. Ahora, esta versión ha ido actualizándose y es la que se ha visto precisamente el día de ayer. ¿Podría comentarnos a mayor detalle qué cosa es lo que se ha analizado en el Congreso? Claro, la segunda versión del proyecto de dictamen que se presentó y se debatió el día de ayer proponía, por ejemplo, modificar el 179 de la Constitución a efectos de incrementar de 5 a 7 el número de miembros del Pleno del Jurado de Elecciones. ¿En qué varía con la primera versión? En que la primera versión planteaba que el incremento provenga de los colegios profesionales, de los colegios de abogados. Y esta segunda versión proponía que el incremento provenga de los representantes de las universidades públicas y privadas, que ya no se elija uno, sino se elija dos, de representantes de las facultades de Derecho de las universidades públicas y privadas. También propone modificar el artículo 180 de la Constitución. La segunda versión corrige en cierta medida la primera versión, que proponía, por ejemplo, casi equiparar los requisitos de miembro para ser de miembros de la JNJ con miembros del Jurado Nacional de Elecciones. Ahora sí, lo está tratando de equiparar a los requisitos para ser un juez supremo, pero sigue manteniendo un tema que va a ser de difícil acreditación, que es el tema de la experiencia, de poder acreditar
el requisito de los 15 años con experiencia en investigación en materia jurídica electoral. Y el 180 también plantea esta figura de los jurados electorales descentralizados permanentes, ¿no? Y el 181 que propone a su vez la modificación del 181 de la Constitución a efectos de que así como las salas exista así como el pleno, más bien al revés, existan 2 salas dentro del Jurado Nacional de Elecciones, y ahí también hay una variación con la primera versión del proyecto de dictamen que planteaba que el pleno no ejerza funciones jurisdiccionales, porque todas las funciones jurisdiccionales iban a recaer en las salas, ¿no? Ahora, un poco por lo que explicó ayer el presidente de la Comisión de Constitución, cosa que no necesariamente está adecuadamente, a mi juicio, reflejada en su fórmula normativa, propone que tanto el Pleno como las salas en paralelo ejerzan función jurisdiccional. Claro, ahora quisiera aquí resaltar precisamente el comunicado del Jurado Nacional de Elecciones, y ello señala lo siguiente, ¿no? Que resulta inviable que se constituyan salas electorales, ya que su existencia generaría riesgo de pronunciamientos contradictorios. ¿A qué se estaría refiriendo este tema, por favor, con respecto a las 2 salas? Claro, la posición del Pleno del Jurado de Elecciones en ese contexto, a lo que alude es que puede darse el caso que la sala 1 tenga el criterio A y la sala 2 tenga el criterio B. Entonces, ¿cuál es el problema? Que exista un elevado riesgo de criterios dispares que afecta ese principio de igualdad en la impartición de justicia. Porque ante casos similares podríamos tener soluciones o consecuencias jurídicas disímiles dependiendo qué sala te toque, ¿no? Claro, porque por ejemplo la sala A puede estar viendo un tema y la sala B podría ser que ve el mismo tema similar. Entonces ahí entrarían los dos en contradicción, ¿no? Porque uno lo aprueba, por ejemplo, y el otro lo rechaza. Exacto, puede que, por ejemplo, sobre temas relacionados con impedimentos de naturaleza permanente, ¿ya? Una sala quiera ejercer control concreto de constitucionalidad e inaplicar el impedimento, y otra simplemente ya no. ¿Sabes qué? Como ha sido, digamos, el criterio jurisprudencial del Pleno de Jurado de Elecciones hasta la fecha, considere que los impedimentos permanentes son compatibles con la Convención Americana de Derechos Humanos y en consecuencia lo aplique, ¿no? Entonces, y eso evidentemente va a socavar o podría socavar la legitimidad democrática de ejercicio en sí misma del Jurado Nacional de Elecciones, porque te podría decir cualquier justiciable, oye, pero ¿por qué ante casos iguales el jurado, porque en la ciudadanía no te va a entender, no, fue la sala 1, no fue la sala 2, va a decir el jurado resuelve de manera distinta. Claro, lo va a generalizar. Exacto, ¿no? Entonces, y eso es riesgoso. Ahora, por ejemplo, ayer el presidente de la Comisión de Constitución aludía a que ello podía ser resuelto con la figura de los precedentes que podría fijar el Pleno. Pero primero, que no tenemos la figura del precedente electoral vinculante, con lo cual eso ocurrió, que por ejemplo, en el marco de su autonomía, incluso los jurados electorales especiales han terminado resolviendo, apartándose de criterios interpretativos del Pleno de Jurados de Elecciones. Y segundo, habría también que señalar que, digamos, en una dinámica de un proceso electoral no te puedes terminar esperando a que, primero esperemos que resuelva el Pleno los primeros casos y de ahí recién comenzamos a derivar a las salas. No, tiene que resolverse todo por igualdad, justamente. A la par. A la par. Entonces yo no puedo decir, no, sabes que espérate un ratito a ver que se establezcan los criterios interpretativos y ya iban a la sala. No, un momentito. Los plazos rigen para todos y todos los ciudadanos y ciudadanas, candidatos, candidatas, opciones políticas, tienen derecho a que se les imparta justicia con la misma celeridad. Claro, porque hay tiempos, hay plazos, a diferencia, por ejemplo, del tribunal, que usted está señalando, ¿no? Exacto. En general en la jurisdicción ordinaria e incluso en la jurisdicción constitucional, digamos, se tiene la posibilidad de que lo que resuelva un tribunal constitucional o el Poder Judicial pueda tener efecto en el tiempo. Me explico, ¿no? O sea, que pueda repararse el derecho eventualmente vulnerado. Pero en el caso del proceso electoral, en el cual rigen los principios de preclusión y celeridad procesal, ya no. O sea, si se te pasó... Se rige a celeridad en estos proyectos. Celeridad y preclusión, sobre todo. Si, por ejemplo, digamos, mientras el jurado puede... O sea, si se aprobase, por ejemplo, este proyecto de dictamen, entonces los tiempos corren. Entonces, si tienes que resolver lo más rápido posible, no me va a poder dar el tiempo de estar poniéndome a deliberar, en primer lugar, el establecimiento de criterios generales y que encima, nuevamente, sin precedente vinculante, es bastante relativo también. Y de pronto, ya, tienes tu resolución, ya, fundado, qué bonito, pero ya pasó el plazo, ya no te puedo restituir. Claro. Entonces, y eso genera indefensión. O sea, no solamente hay un riesgo de afectación al principio de predictibilidad y al principio de igualdad, sino incluso un riesgo de indefensión,
porque tutela, bueno, justicia que tarda no es justicia, como se dice, ¿no? Entonces, Ajá, una tutela claro. procesal tiene que ser efectiva. Y la efectividad en el marco de procesos jurisdiccionales electorales implica celeridad. Bien, ahora pasemos al punto de los jurados electorales especiales de manera permanente. ¿Es necesario que existan estos jurados electorales especiales permanentes? Lo que ocurre ahí es que, desde nuestro punto de vista, en el caso de los jurados electorales descentralizados, la exposición de motivos de la Comisión de Constitución no profundiza mucho en los argumentos de específicamente qué es lo que quiere, ¿no? Entonces, es cierto que los jurados electorales descentralizados coadyuvan a que se salvaguarde el derecho a la pluralidad de instancias en sede jurisdiccional. Totalmente de acuerdo, pero la pregunta es, ¿solamente van a haber jurados electorales descentralizados permanentes y ya no podrán haber los temporales, pues, que son los que se quedan en el marco de procesos electorales? ¿Cuántos van a ser? ¿Dónde van a estar? ¿Cuántos van a componer cada jurado electoral especial? ¿Quién los va a elegir? ¿Por qué periodo los va a elegir? Aparte, No. un punto importante es que también se aumentaría el presupuesto. Exacto, y un poco lo que justamente señalaba, por ejemplo, el Jurado Nacional de Elecciones, es que haciendo un ejercicio, digamos, de equiparación, o sea, si quisieran colocar como permanente los jurados electorales especiales que se crearon para un proceso electoral, estaríamos hablando de un incremento de más de 117 millones de soles. Wow. Pero evidentemente, por ejemplo, la réplica que daba ayer la Comisión de Discusión era respecto a vacancias y suspensiones y respecto a cuestionamientos, a decisiones que pueda tomar el registro de acciones políticas. También, pero una cosa es el periodo electoral y otra cosa es el periodo no electoral. Los jurados electorales especiales descentralizados han estado pensados, al menos hasta ahora, en la Ley Orgánica de Jurados de Elecciones, para que se creen en el marco de procesos electorales. Claro. Si quieres crearme jurados electorales descentralizados para salvaguardar la previa instancia en sede jurisdiccional, para que vean causas en periodo no electoral, tendría que haber desarrollado la Comisión de Constitución y Reglamento un poco más sobre, no solamente sobre data, sino sobre cuál sería su proyección, en todo caso, de existencia de estos jurados electorales descentralizados en periodo no electoral, ¿no? Y si es que efectivamente se justificaría ello. Muy bien, muchísimas gracias por habernos acompañado el día de hoy y haber aclarado un poco más este predictamen que se volverá a ver en la Comisión de Constitución el día viernes. Exacto. Muchísimas gracias por haber estado hoy con Ustedes. nosotros. Sí. Bien, nosotros hemos conversado con el señor José Naupari. Él es asesor externo del Jurado Nacional de Elecciones. Es momento de ir a una pausa y retornamos.